Bueno, pues en este vídeo te quiero hablar de lo importante que es diversificar ingresos en tu negocio. Resulta que está habiendo un cambio de tendencia en la forma de conseguir los ingresos, y es que, por ejemplo, en la época de... Ya nuestros padres empezaba a... Por lo menos, ¿no? O sea, me refiero... Yo nací a principios de los 80, pues bueno, mis padres nacieron a principios de los 50. Entonces, esta generación, ¿no?, que nació, digamos, en los años 50, ya empezaba a haber un cambio en cuanto a la forma de ganar el dinero. Lo que pasa es que ese cambio pues todavía no está demasiado materializado. Se está materializando más con mi generación, con gente que nació pues a final de los 70, primeros de los 80, incluso más adelante, lo voy a explicar que todavía se está materializando más. Entonces, nuestros abuelos, mis abuelos, bueno, los míos no en concreto, porque es verdad que vengo de una familia de emprendedores de hace muchísimo tiempo, pero bueno, la tendencia, quiero decir, la tendencia general en España antiguamente era que, bueno, pues tú de pequeño aprendías un oficio, el mismo oficio que tenía tu padre y que tenía tu abuelo. Me refiero a los hombres porque, claro, la mujer, la incorporación de la mujer al trabajo remunerado ha sido hace relativamente poco en la historia de España. Entonces, aprendías un oficio y, bueno, pues te quedabas con ese oficio, te quedabas con el trabajo, el puesto de trabajo de tu padre, o bien empezabas a trabajar en una fábrica, y era muy posible que donde comenzases a trabajar te quedases, independientemente de que fuese una fábrica o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces no había esa necesidad de asegurar los ingresos, porque digamos que estaban asegurados. O sea, tú ibas a tener siempre tu sueldo a fin de mes porque las fábricas funcionaban, porque el mundo no estaba tan globalizado como ahora. Entonces, bueno, pues no había esta necesidad constante de consumo. Y es que se mueve, veo que se mueve como la cámara, ¿no? No sé. No había esa necesidad constante de consumo y entonces pues era todo como más lento y las fábricas funcionaban aquí, no había necesidad de extraditarlas. ¿Qué ocurre? Que esto ha cambiado, esto ya no es así. Es muy difícil que tú entres en una empresa hoy en día y que te jubiles en esa misma empresa. Es muy, muy difícil. De hecho, conozco un caso que posiblemente fuese viable hacerlo así, pero es un caso muy excepcional. Es una mediana empresa y bueno, es porque el gerente de esta empresa lleva una política de favores y demás, y entonces pues bueno, pues le interesa. Ya. El resto de las empresas no funcionan así. Lo que está empezando a funcionar es pues trabajar por tu cuenta. Y puedes incluso trabajar por tu cuenta, pero para otras empresas, ¿no? Hace como unos 15 o 20 años, en Alemania, que yo sepa, posiblemente a lo mejor lleva más, pero bueno, que yo sepa, en Alemania hace como unos 15 o 20 años ya se empezó a llevar esto de que las grandes empresas, tipo Siemens, empezasen a contratar a freelance, empezasen a contratar a profesionales con su empresa propia para hacer un proyecto concreto. Una vez que se terminase ese proyecto, bueno, pues si habían encajado y demás, a lo mejor podían trabajar para otro proyecto, pero a lo mejor no. O sea, te buscabas otro proyecto en otra empresa y ya está. Esto estoy hablando hace 15, 20 años. Hoy es muchísimo más norma y dentro de 20 años estoy segura de que la gran mayoría de la población activa, no en España, sino mundial, va a ser así. Es decir, la tendencia es que tú tienes tu propio negocio,
y con ese negocio te buscas las habichuelas. Entonces, ¿por qué es tan importante diversificar los ingresos? Porque ya no tenemos la seguridad de que vamos a tener ingresos a fin de mes. Por lo tanto, nos interesa diversificar ingresos porque nos permiten una estabilidad económica. El tren de vida que llevamos hoy en día, da igual que seas slow que no lo seas, necesitas dinero. Y necesitas unas cantidades en este país, en España, necesitas una cantidad mínima para empezar a vivir, digamos, dentro de la media, ¿no? Entonces, eso implica que tenemos que tener unos ingresos recurrentes. El consejo, y por lo que estoy haciendo este vídeo, no permitas que esos ingresos recurrentes vengan de la misma fuente, porque las fuentes se secan y cada vez se van a secar más. Me remito al tema de la fábrica. Antiguamente una persona tenía esa fuente de ingresos durante toda su vida laboral, ahora ya no. Ahora una fuente de ingresos te puede durar, a lo mejor con suerte, 1, 2 años hoy en día, sobre todo si eres emprendedor, ¿vale? Si a lo mejor trabajas para una empresa te puede durar un poquito más, pero estoy casi segura 100% de que no te vas a jubilar en esa empresa. Así que vamos a lo importante y os voy a dar los pequeños tips para que diversifiques ingresos en tu negocio. En primer lugar, y con lo que yo te recomiendo empezar, si estás empezando un negocio, es con las sesiones que requieran de tu presencia, tanto online como de manera presencial, ¿no? Entonces, son sesiones de consultoría que te van a dar una idea o una visión general de lo que quiere tu cliente o de lo que necesita tu cliente. Te van a ofrecer dinero muy seguido, sobre todo si tienes una buena política de atención al cliente. Es muy posible que tus clientes repitan. De hecho, este tema, si os interesa, haré un vídeo sobre el tema de la política de atención al cliente. A mí me ha funcionado muchísimo, ya desde mi primer negocio. De hecho, hace 2 días todavía me estaba escribiendo una clienta de mi primer negocio pidiéndome asesoría. Este negocio lo cerré hace 3 años y todavía hoy se acuerdan de mí porque están contentos porque, bueno, les traté bien, tenían ganas de repetir y hicieron esto de, ay, hijo, no cierres el negocio, ¿no? Eso es enganchar al cliente y eso es tener una buena política de atención al cliente. Entonces, si tú la tienes, conseguirás que tus clientes sean repetitivos. Por lo tanto, en esta fuente de ingresos, digamos que vas a tener un poco más de cadencia. ¿Qué ocurre? Que no puedes quedarte solo aquí. Porque puede pasar, por ejemplo, a mí lo que me pasaba en mi primer negocio, fracasó porque solo tenía una fuente de ingresos y mi tiempo era limitado. Entonces, no porque los ingresos al final dejasen de venir, es decir, porque mis clientes dejasen de llamarme, porque ya ves que siguen llamándome, ¿no? Lo que pasa es que fracasó porque el tope de ingresos, o sea, llegué, digamos, a un tope de ingresos. Ya no podía ganar más dinero porque no tenía más tiempo y los precios estaban donde tenían que estar, no los podía modificar. Ahí, en ese negocio, hubiera sido buena opción diversificar. No lo hice porque decidí cambiar completamente de sector. Otra opción, para no quedarte solo aquí, por esto que te comento del tiempo limitado, es que antes de que llegues a tu tope de tiempo, ¿no? del tiempo que puedes dedicar a tu trabajo o que quieres dedicar a tu trabajo, es que empieces a organizar cursos. Cursos que van a ser de venta automática y que no van a requerir casi de tu tiempo. En mi curso sobre estrategias de ventas hablo sobre este tema, ¿no? Que es crear un curso. Eso te lleva muchísimo trabajo, es verdad, por eso te digo que no puedes llegar al límite total de trabajo para empezar a diversificar porque necesitas tiempo para el resto de fuentes de ingresos. Conciliando, no se quería quedar solita. Bueno, lo que digo, que vas a necesitar un tiempo para dedicarte a esto, pero una vez que hayas hecho todos los cursos, el tiempo que vas a necesitar para lanzarlo cada vez es muy poquito en comparación con los beneficios o los ingresos que puedes sacar. Entonces, el tema de la programación de cursos
es muy interesante porque ya te digo que aunque gastes tiempo, una vez que lo tengas hecho, es que son ingresos que te llegan a tu cuenta sin necesidad casi de hacer esfuerzo y que muchas veces te van a permitir salir del paso. Por lo que comentaba antes, el tema de las sesiones presenciales depende del sector en el que te muevas, pero muchas veces, generalmente hay meses como por ejemplo agosto, que el país en España no es verano, el país está completamente parado. Entonces ahí el tema de las sesiones individuales posiblemente no te funcione y entonces ese mes no vas a tener ingresos. Si te has organizado bien, es posible que hayas provisionado los meses anteriores para conseguir cubrir los gastos que vas a tener este mes, pero si no, el tema de los cursos de venta automática y demás son una buena opción. Aunque no los vendas en agosto, los puedes vender en junio, por ejemplo, y el dinero que saques de eso que te cubra en agosto, ¿de acuerdo? Otra forma de diversificar ingresos son las membresías. Son muy interesantes, pero cuando ya tienes el negocio en marcha, llevas mucho tiempo creando contenido y tienes muchas cosas que ofrecer. Una membresía consiste en dar acceso a una persona durante X tiempo a determinado contenido. Puede incluir sesiones grupales contigo, por ejemplo, o sesiones individuales, depende de cómo lo quieras plantear. El caso es tener acceso, como digamos, a una especie de biblioteca y te pagan de forma periódica por este acceso. Esta opción es súper interesante porque tienes unos ingresos recurrentes y periódicos, pero es verdad que lleva mucho trabajo por tu parte. O sea, siempre cuanto más trabajo o cuanto más dedicación lleve por tu parte un producto o un servicio, más alto debe ser su precio y por lo tanto más altos son potencialmente los ingresos. El tema de las membresías, lo único que ocurre es que el precio de venta es muy bajo. No puedes hacer una membresía por 100 euros porque lo que vas a ofrecer, o bueno, puedes hacerla, pero lo que vas a ofrecer es que tiene que ser muy, muy, muy valioso. Normalmente las membresías se hacen por cosa de 5, 10, 15 euros. Por ejemplo, empresas como Netflix o como Walkie Rakuten ofrecen membresías. Es decir, tú pagas, bueno, pues depende del acceso que tengas, te dan como varios tipos de acceso y tienes acceso ilimitado a determinado contenido. En función de cuánto pagues vas a tener más o menos acceso a contenido. Pero fíjate que son precios relativamente bajos. Entonces aquí lo que te interesa es mucha difusión porque no vas a conseguir de un solo cliente, no vas a conseguir vivir. Por otro lado, el tema de las sesiones, como son de las sesiones presenciales, ¿no?, que hablaba al principio, como son precios más altos, ahí sí que puedes bajar un poquito la cantidad, ¿no? Es ir jugando un poquito con precios y cantidades. Otra opción son los ingresos por afiliación, que consiste en recomendar un producto que tú consideres que es realmente bueno y recomendarlo a tus seguidores o a tus suscriptores. ¿Qué ocurre con el tema de las afiliaciones? Que tienes que haber probado antes el producto y tienes que estar muy seguro de que ese producto vale, ¿no? Porque aquí la venta no es una venta, o sea, es una venta de, jolín, es que verdaderamente a mí me ha servido un montón, por eso te lo recomiendo. Es como cuando una amiga te recomienda algo, ¿no? Lo que pasa es que esta amiga pues generalmente no está recibiendo dinero por ello, pero bueno, siempre como que te fías más, ¿no? Entonces aquí lo normal es que la persona que tiene producto en venta pues te dé un tanto por ciento de las ventas que ha generado del tráfico que viene de tu parte, ¿no? Esto se mide a través de analíticas y pues te dan un tanto por ciento. Otra opción es cooperar con otros empresarios, hacer proyectos conjuntos, y lo que te permite esto, aparte de conseguir más ingresos o de conseguir otra fuente de ingresos, es también mayor difusión por otro lado, de tal manera que ahí matas dos pájaros de un tiro. Otra opción es dar clases o hacer seminarios. Si eres profesional,
Se lleva mucho, por ejemplo, en las universidades, se lleva mucho contratar a profesores que tengan mucha experiencia en el ámbito laboral, porque van a dar un punto de vista totalmente distinto al profesor que está muy metido en el tema de la universidad, que posiblemente sea doctor y esté investigando un montón, pero no sabe lo que hay fuera, ¿no?, de la universidad. Entonces, cada vez más se está tendiendo a contratar a gente solo para una asignatura, es decir, va a ser otra fuente de ingresos recurrentes. A lo mejor tú a la universidad solo tienes que ir los lunes y los miércoles 1 hora o 1 hora y media cada día o 2 horas cada día. Pero a ellos les interesa por la visión que ofreces, ¿no?, que hay fuera de la universidad, porque seguramente que vas a dar una asignatura mucho más práctica que el resto de profesores, y a ti te interesa porque no te quita mucho tiempo y es otra fuente de ingresos más. Y otra fuente recurrente de ingresos es el tema de los libros. Hoy en día es mucho más sencillo escribir un libro porque lo puedes hacer en formato electrónico y no necesitas a un montón de intermediarios para poder sacar tu libro. Es verdad que si lo haces de esta manera es muy posible que los ingresos que obtengas, aunque la mayoría son para ti, sean más bajos que si lo haces de la otra forma. Pero bueno, a lo que vamos, es otra forma más de conseguir ingresos. En definitiva, te recomiendo que consigas una gran cantidad de fuentes de ingresos. Si estás empezando, entiendo que es difícil, pero vete un poco con esa estrategia, ¿no?, con esa mentalidad de ir diversificando tus ingresos.